Ahora, recientemente se acaba de tomar una decisión aparentemente benigna desde el Ministerio de Educación acerca de que se va a permitir llamar a los estudiantes o entre estudiantes todes o nosotres, ¿ya? Entonces, quisiera saber cuál es tu opinión y cómo esto, que parece aparentemente benigno, puede derivar en algo perjudicial para nuestra sociedad. Muy profunda pregunta y muy interesante. En primer lugar, mi mamá creería que me presentaban como profesor de universidad, me presentan como tuitero. Oye, completamente feliz y orgulloso de esto, ¿no? No tengo ningún problema, porque sí creo que tiene valor Twitter, sí creo que tiene valor la conversación social, sí creo que tiene valor la opinión. Es decir, yo no creo eso de solo los expertos o solo lo tengo, no, tiene valor la opinión, eso es la política, eso es la sociedad y eso es, creo que me enorgullece mucho que hayas dicho que yo contribuyo a la conversación social en Ecuador, no siendo ecuatoriano. Llevo 10 años en el país y estoy muy feliz de poder contribuir, agradecido. Sí, y algo que quería agregar es que porque estamos en Internet, quiero que la gente se identifique con este punto de referencia en el cual podemos encontrarnos, que es Twitter. Porque al final del día no todos tenemos acceso a un profesor de economía, pero si es un profesor de economía que agrega una conversación de valor a espacios de Internet, mejor aún. Yo no hablo como profesor de economía, yo hablo como Luis Espinosa Odete y mis opiniones y tienen valor, ¿no? Y yo creo que tienen valor, pero como soy profesor de economía, sé que el valor lo determina el mercado. Luego, si mucha gente cree que tiene valor, tiene valor. Si nadie cree que tiene valor, no tiene valor. Es así de sencillo. Así, ¿no? De simple. Ahora, sobre esta polémica quiero decir muchas cosas. En primer lugar, volvemos un poco a lo mismo de antes, y es: un país no se desarrolla cuando no es capaz de priorizar. Es decir, cuando no es capaz de decir qué problemas son importantes y qué problemas no son importantes. Y a mí una cosa que me pone muy nervioso es ver en Ecuador a las élites o a ciertas élites hablando de lo que se llama First World Problems, o sea, problemas de primer mundo, que cuando yo voy a España y me dicen, no, nosotros tenemos un problema, dices, bueno, mira, lo entiendo, tienes renta suficiente para no tener ningún problema real, vives en un país en que no hay pobreza real, o sea, los grados de pobreza son otra cosa, tú tienes llena la nevera, puedes pagar el arriendo cada mes, bueno, puedes preocuparte de no problemas porque en realidad y quieres demostrar que tienes no problemas. Pero en Ecuador tenemos problemas reales. Hay un 30% de pobreza y la educación es un problema real. Los alumnos aprenden. Y el camino para mejorar la educación yo tengo bastante claro que es empoderar, esa palabra no me gusta nada, pero la puedo utilizar, dar autoridad a los profesores y las profesoras. Que los profesores y las profesoras digan, oye, yo aquí, en este aula, en esta clase, tengo la autoridad para saber lo que se puede enseñar, cómo se puede enseñar, a qué ritmo va este curso. Es decir, el profesor tiene que ser una autoridad en el aula, una autoridad de respeto. En lugar de eso, el Ministerio de Educación Pública se dedica a emitir un comunicado diciéndole a los profesores cómo tienen que evaluar si los alumnos dicen nosotres o nosotras en los trabajos. Es decir, no es que esté evaluando cómo hablan los alumnos en el patio, que son perfectamente libres, está evaluando cómo escriben los trabajos. Y esto es profundamente perverso en todos los puntos. En el primer punto, porque la autoridad para decidir qué puntos se ponen o se quitan en los trabajos son los profesores. Y si no crees que tus profesores tienen la capacidad de decidir qué se evalúa en positivo o en negativo, entonces cierra el sistema, apague y vámonos, porque no va a estar la ministra de Educación evaluando cada trabajo de cada uno de los millones de alumnos de las escuelas de fiscales del Ecuador. Por tanto, tienes que confiar en tus profesores. En segundo lugar, la directriz que estás dando, la estás dando en contra de lo que dice la Real Academia Española de la Lengua. Podemos hablar de la frase maravillosa de mi maestro Escotado, que una lengua que necesita ser normada ya es una lengua muerta. Podemos hablar de si las lenguas son instituciones evolutivas, por tanto tenemos que hacer. De todo eso podemos hablar. Pero nuestra misión como profesores es enseñar el correcto castellano a la siguiente generación. Esa es nuestra misión. Que la siguiente generación quiera pervertirlo y quiera no poner tilde en la A de Sebastián, bueno, eso ya son libres, es la siguiente generación que haga lo que desean. Pero estoy seguro que a ti en la escuela te enseñaron cómo se ponen las tildes y tienes que agradecer cómo se hizo, porque si no, perdemos la institución, perdemos el legado, perdemos el castellano, perdemos la comunicación. Y no puede ser que el ministerio microregule lo que pueden hacer los profesores y además encima lo haga para ir en contra de las normas de la Real Academia de la Lengua, para ir en contra del castellano. El castellano, que yo lo digo en clase algunas veces, yo pocas cosas amo tanto como el castellano. Yo
yo amo el castellano. Soy feliz de vivir en castellano. Me enriquece vivir en castellano. Y además tengo que decir, de todos los posibles lugares del mundo donde podía haber emigrado, podía haber terminado, he terminado en Quito. Y una de las cosas que me gusta de Quito es que tiene un castellano hermoso. Yo escucho cómo hablan. Es curioso porque los quiteños no lo valoran. Los quiteños se ríen de los propios quiteñismos. A mí los quiteñismos me parecen enriquecimiento del castellano, me parece un castellano muy bonito. Los quiteños a veces incluso utilizan arcaísmos que a mí como español me gustan mucho. Y creo que es digno de celebrar en tiempos verbales que son arcaísmos. Y me parece que es digno de celebrar. Y es bonito porque el castellano es algo que tenemos que proteger y que tenemos que cuidar. Y tenemos que cuidar intentándolo transmitir a la siguiente generación de la mejor manera posible. Yo me quiero ir a la tumba y que al menos que el castellano se perderá, se corromperá, lo que sea, pero al menos yo hice mi parte para conservarlo, al menos como me lo legaron, o para enriquecerlo en algo. Y eso creo que es una labor noble y de las más nobles que tienen casi todos los profesores de escuela del Ecuador. Completamente de acuerdo. De hecho, entiendo que va a haber mucha gente que va a estar de acuerdo contigo. Y asimismo van a haber personas que se lo van a tomar un poquito personal. Por ahí va a haber un par de comunidades que van a decir, ¿cómo te atreves a, no sé, cohibir nuestra libertad de expresión? Pero no es libertad de expresión porque te están imponiendo algo, entiendo. ¿no Por es cierto? comunidades te refieres a activistas que se adjudican el nombre de todo un colectivo al que no representan porque nunca han sido votados y nunca han tenido la legitimidad para representarlas, y se supone que hablan en nombre de todos ellos, ellas y oyes, y dicen que son las únicas o les únicos representantes, y todos los demás que son miembros de ese colectivo tienen que callarse y obedecer lo que dicen porque hay una imposición. ¿Es eso lo que quieres decir por comunidades? Sí. Justo. Es que creo que es bueno perfilar en correcto castellano lo que vamos diciendo. Sí, porque, a ver, solo para agregarte otra capa, otra variable, entiendo que eres profesor de economía de la Universidad San Francisco. Entonces, por así decirlo, es una universidad de élite. No todos podemos acceder a una universidad así. Y entiendo que ahí más bien empiezan a existir y tienen más lugar este tipo de discursos con ideologías, un poco New Age, con todas estas características de las cuales a veces se confunde lo que es la libertad de expresión justamente del correcto uso del castellano, ¿no? Como que se confunde esta línea. Vamos a decir varias cosas. En primer lugar, toda universidad debe ser de élite por definición. Okay. Porque a la universidad tienen que acudir aquellos que sean los mejores en sus campos, los más formados y los que tengan mayor capacidad. Es decir, la universidad es orgullosamente de élite, por definición, toda universidad. En segundo lugar, lo de New Age me hace mucha gracia porque New Age era lo que era en los 60. Hasta donde me se me alcanza, estamos en el 2023. Muy new, ya no es. O sea, en el 2023 el New Age ya de New tiene poquito, ¿no? Podés hablar del Old Age. Y en tercer lugar, hay cabida, vamos a ver, la libertad de expresión está ahí para todos. Y yo no digo que tú no puedas utilizar o llamar. Tú eres libre de utilizar el castellano como quieras. Y tú eres libre de utilizar el lenguaje como quieras. Pero yo también soy libre de utilizar el castellano como quiera y también soy libre de indicarte que el correcto castellano es este. Y también no solo soy libre, creo que estoy obligado como profesor a indicarte cuál es el correcto uso del castellano. Porque si tú me escribes un trabajo sin poner tildes o si me escribes un trabajo sin poner comas, entonces yo te voy a tener que indicar en el correcto uso del castellano esta palabra está con tilde, también va con tilde y te lo tengo que indicar porque es mi labor como profesor, es enseñarte parte de este legado. Pretender que el profesor delegue y no haga caso y no haga honor a su función como profesor porque ahora una ministra ha dicho que no tiene que hacer labor a su función como profesor es profundamente perverso y además es utilizar el poder para intentar imponer a los demás lo que no es el correcto uso del castellano. Eso no solo es perverso, además es totalitario. Que tú con tus amigues quieres hablar como quieres, allá tú. De hecho, los demás, el conjunto de la sociedad, recibimos esa señal. Y recibimos la señal. Nosotros y nuestros amigues hablemos de este menere para distinguirnos del resto de la sociedad. ¿Qué es en el fondo el uso del lenguaje inclusivo que no tiene nada de inclusivo y que solo lo utilizan unas minorías que, como tú muy bien dices, tienden a ser de clase alta y formadas? En el fondo, lo único que están haciendo es un síntoma de distinción. ¡Ey, mira! Yo que tengo formación académica en una universidad de Estados Unidos o en ciertas universidades y mi grupo de amigues nos distinguimos del conjunto de la sociedad tratándonos de una manera distinta. Es una jerga, es
es una jerga, en este caso, de cierto grupo. Y todos los jóvenes en toda la historia de la humanidad han utilizado jergas. Es lo más habitual que los jóvenes utilicen jergas. Lo que no ha ocurrido es que los jóvenes utilicen al ministerio para que nos diga a los demás que tenemos que adaptarnos a la jerga. No, mire, usted es perfectamente libre de utilizar la jerga que quiera y la jerga cumple un rol. Está distinguiendo a los que utilizan la jerga de los que no la utilizan, a los que están miembro del grupo de los que no están miembro del grupo. La jerga de los hippies, la jerga de los margarras o la jerga de los que les gusta los juegos de rol. Cada uno tiene su propia jerga y está bien y distingue a los que están dentro del grupo de los que están fuera. Lo que no puede ser es que me pretendas decir que yo tengo que utilizar la jerga que utilizas. No, mire, yo hablaré como me dé la gana y a mí me da la real gana de hablar en correcto castellano.